Bueno, buenos días, compañeros. Vamos a dar un par de minutitos para que se puedan conectar los demás compañeros y vamos a iniciar dando unas indicaciones y pues me imagino que pues hay muchos compañeros del semestre pasado que pues tuvimos el gusto de trabajar Derecho Procesal de Familia y pues ahora vamos a tener yo el agrado de compartir con ustedes ahora lo que es Derecho Notarial 4. Entonces voy a tomar asistencia, voy a dar unos 2 minutos, tomo la asistencia por acá y al finalizar pues tenemos la orden de volver a tomar la asistencia para poder corroborar de que pues todos estuvieron conectados los 90 minutos que ahora vamos a compartir en nuestro curso. Entonces voy a dar un minutito más para que se conecten más compañeros y ya podamos empezar a desarrollar nuestro primer día de nuestro curso. Okay. Creo que los primeros días están llenos y ahí va bajando un poquito el quórum. Espero que este semestre no sea igual, porque ustedes están ya en un semestre pues que va a culminar ya un esfuerzo que ustedes han hecho por 5 años y que esperemos que lo podamos desarrollar de la mejor manera y que ustedes puedan ya obtener el conocimiento ya cerrando su semestre y pueden ya prepararse, ¿verdad? Ya para un examen técnico profesional y pues ustedes vayan cumpliendo esas metas paso a paso. Pero vamos a ver. Ok. Bueno, entonces voy a tomar la asistencia. Ahorita, ¿cómo vamos? Iniciamos y al final vuelvo a tomar asistencia porque a veces cuesta conectarse en algunos lugares. Yo creo que estamos otra vez a nivel nacional, entonces sí va subiendo los compañeros. En un par de minutos subió bastante, entonces déjenme volver a tomar otra vez nota. Bueno, entonces les decía, no sé si hay compañeros que se están incorporando a este semestre porque tuvieron que ir limpiando algún curso y pues no compartimos el semestre pasado. Entonces déjenme presentarme nuevamente con ustedes. Soy la licenciada Pamela Suset Santizo Vicente, soy abogada y notaria, ejerzo por mi cuenta, ¿verdad? Ejerzo liberalmente la profesión y normalmente el derecho notarial es al que yo me dedico, ¿verdad? Entonces, pues espero que el poco conocimiento que yo tenga pueda servirme para poderle transmitir a cada uno de ustedes lo que ustedes necesitan ya para ustedes ya poder ejercer la profesión en determinado momento. Creo que ahora empecemos por los parciales, que a veces son los que nos tienen un poco entusiasmados para ver cómo va a ser la dinámica en este semestre. Creo que los videos que a ustedes les van a proporcionar de los 15 minutos con los que hemos trabajado, los van a tomar de la persona de alguien más. No los grabé yo hoy. Creo que ahora yo solo grabé como 3 para complementar las clases. Está todavía pendiente que de coordinación me indiquen si las preguntas que se usaron en esos videos los vamos a utilizar para el examen o yo voy a tomar mis preguntas de lo que vamos viendo en clase. A mí me gustaría más que fuera de lo que vamos viendo en clase, porque a veces tenemos temas diferentes los catedráticos para impartir nuestros conocimientos. Entonces me gustaría que me pudieran autorizar a hacerlo así, pero yo me voy a comunicar con ustedes y yo les voy a indicar cómo vamos a trabajar esa parte. Luego, no sé si todavía van a seguir trabajando con el grupo de Telegram con el que trabajamos el semestre pasado, que me hiciera favor una de las encargadas, si está por ahí conectada el día de hoy, que me puedan escribir y que me digan si van a seguir trabajando de la misma manera para por ese medio yo seguirles haciendo llegar a ustedes material o algo que vayamos a necesitar dentro de nuestro curso. Me gustaría mucho que me pudieran escribir las personas del semestre pasado para ver si van a continuar con la misma modalidad y si no, pues ya podernos poner de acuerdo de cómo yo les voy a hacer llegar a ustedes pues contenido, el material o alguna duda. Esa es otra cosa.
En este curso de Derecho Notarial yo considero que ustedes van a tener más interrogantes que lo que fue Derecho Procesal de Familia, porque ahí pues no íbamos en un mismo rumbo y tal vez no nos salimos mucho de los temas, sino que llevaban relación. En el caso del Derecho Notarial 4 es jurisdicción voluntaria, son diferentes procesos que vamos a ir viendo domingo a domingo y todos son totalmente distintos. No va a haber ninguno que se asemeje a lo que vimos el sábado anterior. Entonces, en el caso de dudas que ustedes tengan, entonces vamos cargada de Telegram, me las haga llegar a mi celular y yo se las pueda ir respondiendo de una vez, porque a veces por correo se hace un poco más complicado que yo les pueda explicar determinado asunto, ¿verdad? Somos bastantes compañeros los que nos vamos a estar conectando, veo que somos bastantes ahorita en este semestre, entonces creo que por eso la plataforma no nos va a dejar interactuar. Fuera excelente que ustedes pudieran interactuar conmigo y en el mismo momento ir desarrollándoles yo las interrogantes que ustedes tengan, pero por la cantidad de compañeros, pues no se puede. Entonces, creo que voy a coordinar con las compañeras de Telegram del semestre pasado si ellas van a continuar administrando de la misma manera para que nos pongamos de acuerdo en ese sentido. Y si no, pues yo creo que vamos a tener que ver cómo nos comunicamos para que yo les pueda apoyar a ustedes y que podamos hacerlo de la mejor manera. Eso es en cuanto a consultas. Ya hablamos un poco de cómo vamos a trabajar lo de los parciales, que eso está pendiente de que yo se los comunique a ustedes. Hoy, precisamente en el transcurso de lo que vamos al tema de hoy, yo les voy a indicar qué leyes son las que yo necesito que ustedes tengan ya a partir del otro sábado, porque aquí sí es más práctica. Necesito que vayamos comparando las leyes en lo que vamos desarrollando. Entonces yo les voy a indicar qué leyes son las que vamos a trabajar. Entonces yo creo que pues todavía se siguen conectando compañeros, y sigo tomando nota de la asistencia, pero esperemos a ver. Entonces les voy a compartir las diapositivas como hemos trabajado siempre. Vamos a empezar a desarrollar el tema y vamos a ver. Okay. Bueno, entonces vuelvo a repetir, Derecho Notarial 4, en el código FG 143, nuestra primera semana que vamos a trabajar y el tema que vamos a tratar en esta mañana. Y miren que hoy nos tocó muy buen horario. Considero que es muy buen horario para el derecho notarial, porque el derecho notarial son 2 periodos seguidos los que vamos a trabajar, son 90 minutos y ya por la tarde, después del almuerzo, pues ya es un poco más pesado, ya tal vez ya no ponemos la atención debida, y yo considero que ahorita en este semestre el Derecho Notariado 4 es el curso al que ustedes le deben poner un poquito más de atención, tal vez, de estar un poco despiertos, de tener un su vasito de agua por ahí para poder ir quitando un poquito el sueño, porque a veces da sueño, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar en una clase presencial a estar enfrente de una computadora toda una mañana. Me imagino que ustedes empiezan desde las 8 de la mañana y siguen parte de la tarde, como estuvimos el semestre pasado, y es cansado. Yo comprendo que es cansado y voy a procurar de la mejor manera hacérselos muy ameno para que, pues, los 90 minutos que estemos conectados, pues los podamos aprovechar de la mejor manera. Entonces sí me agradó que me hayan dejado en la mañana para poder captar la atención de ustedes, ¿verdad? Yo creo que soy la última antes de que vayan a almorzar, entonces vamos a pensar que después de mí ya vamos a ir a almorzar todos tranquilitos y ahí regresamos para poder trabajar. Entonces vamos a iniciar con el quehacer notarial y la actividad registral. Son temas que vamos a tomar como introductorios a lo que es la jurisdicción voluntaria. Tema de jurisdicción voluntaria, vamos a ver un poquito, hoy vamos a dar unas pinceladitas de lo que es la jurisdicción voluntaria, pero ya vamos a entrar de lleno a la jurisdicción voluntaria el próximo sábado, pero son temas que debemos de tratar para que vayamos recordando un poco notariado 1, 2, 3 prácticamente que ustedes han estado recibiendo el curso. Entonces vamos a iniciar. Empecemos platicando ¿qué es la función notarial? Esto ustedes lo aprendieron en Notariado 1 hace un par de semestres, pero vamos a hacer un poco el recordatorio para que
para que volvamos a recordar, nuestra mente ha pasado por muchas cosas en estos semestres, entonces yo considero que a algunos ya se nos olvidó que es esa función notarial, ¿verdad? Que nos enseñaron en notariado. Entonces, la función notarial, nos tenemos que preguntar primero qué es la función notarial. Y no es más que el quehacer del notario, o sea, lo que nosotros como notarios hacemos en nuestra práctica profesional, lo que día a día hacemos con nuestros clientes, esa es nuestra función notarial, lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué hace el notario? Vamos a tomar la definición, y yo creo que es la que debemos de aprender. No sé si se las enseñaron en notariado o no, y si no la enseñaron, es el momento que ustedes todavía lo puedan tomar y lo puedan aprender, y es la definición que hace la Unión Internacional del Notariado Latino. Y esta definición de qué es el notario exactamente se quedó fundamentada desde el primer congreso que celebraron en Buenos Aires, Argentina, en el año 1948, cuando pues se dio esa unión internacional de todos nosotros los notarios, y a partir de ahí pues se han ido dando diferentes congresos, pero aquí quedó enmarcado qué es ser notario. Entonces vamos a establecer que notario, y va incluido el quehacer notarial, es el profesional del derecho. O sea, ustedes como estudiantes al momento de graduarse van a ser unos profesionales del derecho, van a ser conocedores del derecho, en este caso notarial. Van a estar encargados de una función pública. O sea, para las leyes nosotros somos funcionarios públicos. Somos personas independientes porque no trabajamos bajo la institución del Estado, pero el Estado nos otorga esa función pública. Somos funcionarios públicos que estamos encargados de fe pública, tenemos fe pública. Al momento de que ustedes se gradúan, el Estado les otorga una investidura, ¿verdad? Que eso lo platicaron en notariado 1, lo aprendieron en notariado 1, una investidura de fe pública. O sea, el notario tiene un gran cargo sobre sus hombros, porque lo que el notario dice o lo que el notario establece de forma escrita, utilizando la palabra ante mí y el doy fe, eso es. O sea, lo que ustedes están diciendo al poner doy fe, eso es ley para las partes. Entonces es una función o una función pública que nosotros los notarios ejercemos, es una investidura jurídica. Véanlo así. Cuando ustedes se vuelven notarios, ustedes ponen un vestido. Me imagino que han visto las togas de graduación, pues así imagínense la fe pública. Al momento de ustedes ejercer el notariado, se ponen esa toga que es la fe pública. Se vuelven funcionarios públicos en ese momento, y lo que ustedes hagan constar en diferentes instrumentos públicos va a ser ley para las partes, va a ser plena prueba ante un juez. Entonces nosotros como notarios tenemos una función muy grande y una responsabilidad muy grande por esa fe pública que vamos a ostentar. Esta función pública también va a consistir en que nosotros como notarios vamos a recibir, vamos a interpretar y le vamos a dar forma legal a la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir? Vamos a recibir es cuando su cliente llega a su oficina y le expone lo que necesita. Ustedes, como son profesionales del derecho, conocedores del derecho, van a interpretar esas palabras que los clientes les están dando, las van a interpretar de la mejor manera, siempre apegadas a derecho, y les van a dar forma legal. Les van a dar forma legal buscando el instrumento adecuado para que quede plasmada esa voluntad de esas partes que están llegando con usted a darle normalmente su problema, pongámoslo así, ¿verdad? O lo que ellos quieren. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a redactar, dice, redactando los instrumentos adecuados para ese fin. Si una persona va a llegar con ustedes a su oficina como notarios y le va a decir, vamos a regresar un poco a notariado 3 para que ustedes vayamos haciendo la comparación. Va a llegar a su oficina y les va a decir, mire, normalmente nos tratan de licenciado. Mire, licenciado, fíjese que yo le quiero regalar a mi hijo un terreno, porque ya se lo quiero dar. Entonces, ustedes están recibiendo la información de parte de sus clientes. En su mente, ustedes van interpretando esa información que van recibiendo y ustedes van ubicando esa información en el instrumento adecuado para lo que la persona quiere, porque normalmente las personas desconocen los términos legales de que cada instrumento pues tiene su nombre, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van a redactar esos instrumentos adecuados, por ser conocedores del derecho, si la persona les está diciendo, yo le quiero regalar,
ustedes no le van a redactar una compraventa, sino que le van a redactar una donación, porque ustedes, por ser profesionales del derecho, conocedores del derecho, van a interpretar esa información y la van a adecuar al instrumento adecuado, ¿verdad? Entonces, en este caso, la compraventa no va a ser el instrumento adecuado a un regalo, porque aquí, pues, no hay dinero de por medio. Sería la donación, para que vayamos un poco recordando, ¿verdad? Que van a redactar ustedes esos instrumentos adecuados a esa información que recibieron. En este caso, pues, una donación. Confiriéndoles autenticidad. ¿Cómo le van a ustedes a conferir autenticidad a esos instrumentos? A través de la fe pública que ustedes ostentan con la palabra doy fe ante mí, con esa firma que ustedes ya registraron antes, al momento de graduarse en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que eso también lo aprendimos en Notariado 1. Ahí ustedes le están confiriendo autenticidad a partir de esa fe pública que ostentan y de esa firma que respalda la fe pública que ustedes están ostentando. Dice, conservando los originales. ¿Cuándo conservamos los originales? Al momento de usar esas hojas de papel sellado especial para protocolo, ahí estamos nosotros conservando esos originales. Se recuerdan que nosotros como notarios somos depositarios del protocolo, no somos dueños del protocolo, somos depositarios del mismo. Entonces, conservamos los originales al momento de ser protocolo y vamos a expedir copias, dice, que den fe de su contenido. ¿Cómo expedimos copias del protocolo? En este caso, es a través de nuestros testimonios, primeros testimonios, segundos testimonios, o en dado caso, con testimonio especial. Ahí no voy a entrar porque ustedes ya lo aprendieron en Notariado 3, entonces eso ya lo tenemos sobreentendido. Entonces, vamos a conservar los originales, vamos a expedir copias que den fe de su contenido. Entonces, esta es una definición completa de notario. Y le vamos a agregar ahora para nuestro curso que como notarios estamos facultados, o sea, la ley nos da esa facultad también para conocer, tramitar y resolver. O sea, vamos a conocer al momento, en este caso vamos a actuar como jueces, ¿verdad? En algunos asuntos que no son contenciosos, pero que también puede conocer un juez en determinado momento. Pero aquí nosotros lo vamos a conocer por no ser contencioso, porque las partes están de acuerdo y para que los juzgados estén un poquito descongestionados de trabajo, ¿verdad? Y vamos a llamar a todo este trámite, a todo este resolver, a esos asuntos que no son contenciosos, le vamos a llamar asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces, recapitulemos nuevamente, el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar, dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales, expidiendo copias que den fe de lo que contiene el documento. A la vez estamos facultados para conocer, tramitar y resolver algunos asuntos, no todos, algunos asuntos no contenciosos, llamados asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, ahí, esa es una definición que ustedes deben de aprender de lo que van a hacer ustedes como notarios. Aquí está resumido toda la vida que ustedes van a tener como notarios. Cuando ustedes reciban ese título de notarios, es esto lo que ustedes van a hacer como notarios. Entonces, cuando se refiere a algunos asuntos no contenciosos, el Código Procesal Civil y Mercantil tiene un apartado de jurisdicción voluntaria judicial. Y hay algunos asuntos, como el divorcio voluntario, se tramita en jurisdicción voluntaria judicial. Ahí no hay litis, no hay algo contencioso, pero la ley no nos ha facultado a nosotros como notarios de poderlos tramitar y resolver. Eso siempre sigue siendo facultad de un juez. Entonces, no todo lo que no es contencioso, el notario puede conocer, tramitar y resolver. Entonces, esperemos que pues haya quedado un poquito claro un poquito de que regresamos un poco a Notariado 1, pasamos por Notariado 2 y 3 hablando de los testimonios. Continuemos. Sigamos hablando ahora siempre de nuestra función notarial. Esta función notarial, recordemos, también es parte de Notariado 1, es función receptiva, función directiva o asesora, función legitimadora, función modeladora, función preventiva y función autenticadora. Estas funciones están de la mano con el quehacer notarial. Entonces, cuando hablamos de asuntos de jurisdicción voluntaria, vamos a recordar todas estas funciones porque las vamos a
ejercer también dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria. Función receptiva, ¿verdad? Es cuando nuestros clientes llegan y nos llegan a exponer su caso, por decirlo así, su inconveniente que ellos tienen. Vamos a poner un ejemplo que es el tema que vamos a tratar un poco más rápido, proceso sucesorio. Cuando nosotros hacemos esa función receptiva es cuando nuestros clientes llegan a nuestra oficina a decirnos, mire, fíjese que mi esposo falleció hace 3 meses y él pues dejó propiedades a nombre de él, dejó una casa, un carro, una moto. Entonces yo quiero saber qué es lo que yo tengo que hacer con eso, con esos bienes para que puedan pasar a mi nombre o qué es lo que debemos de hacer. Al momento de que su cliente le esté explicando toda esta situación, ustedes están en la función receptiva. Ustedes están tomando toda esa información que el cliente les está proporcionando para darle una solución. Luego pasamos a la función directiva o asesora, ¿verdad? Es donde ustedes ya han tomado esa información y han ido a buscar el trámite correspondiente en el caso de jurisdicción voluntaria, que es lo que vamos a tratar. ¿A dónde? ¿Cuál es la solución que ustedes le van a dar a esa persona con toda esta información que ustedes recibieron? Al momento de ser asesora, pues ustedes al tomar esa información, pues no le van a decir, mire, aquí lo que usted tiene que hacer es una compraventa. Pues sabemos perfectamente que ahí ya no se puede, ¿verdad? Ya no es una compraventa porque el dueño de esas propiedades pues ya falleció y pues los muertos no firman, ¿verdad? Bueno, algunas veces se da que sí, pues, pero aquí vamos a ser notarios decentes y honrados. Y no, los muertos no firman. Entonces, no puede ser una compraventa que ustedes le van a asesorar a la persona, sino que le van a asesorar, mire, usted aquí lo que debe de hacer es un trámite de proceso sucesorio intestada. Ahí vamos con la función directiva o asesora que ustedes le van a dar a su cliente y que es el quehacer notarial dentro de la jurisdicción voluntaria. La función legitimadora. Luego de eso, pues van a pasar a esa función legitimadora, que es establecer si la persona que está llegando con ustedes es la persona idónea o es la llamada por la ley a realizar ese trámite. Y eso ustedes lo van a hacer teniendo los documentos necesarios a la vista, ¿verdad? En el caso de que fuera esposa, bueno, usted me va a traer un certificado de matrimonio, certificado de función del causante, y un certificado de nacimiento del causante para ver la relación que existe entre ustedes. Además, pues usted si procrearon hijos, necesito también certificado de nacimiento de los hijos. Si la persona no fue casada, entonces ustedes ya deben de aconsejar otras cosas. Se recuerdan de la unión derecho post-mortem, que lo platicamos en Procesal de Familia el semestre pasado. Aquí aplica la unión de hecho post-mortem. Si en el caso de que la persona no fuera casada. Entonces, esa función legitimadora y asesora va de la mano, porque ustedes tienen que ir viendo al momento de cada proceso de jurisdicción voluntaria qué es lo que ustedes deben ir viendo. Legitimar a las personas para que sean las idóneas de llevar a cabo el proceso, ¿verdad? A través de los documentos idóneos que lo vamos a ir viendo. Ahorita yo tomé el proceso sucesorio porque es lo más rápido que vamos a ver. Son muchos procesos los que vamos a tratar en jurisdicción voluntaria. Función modeladora. Cuando luego pasamos a la función modeladora, es darle forma legal a todos esos documentos, a toda esa información que ustedes recibieron para llegar a un fin, para poder iniciar ese proceso sucesorio, esa jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Darle forma legal a través de, lo vamos a ver también el próximo sábado, pero lo vamos a adelantar un poquito, en este caso, actas notariales. Entonces yo necesito que ustedes vuelvan a recordar, notariado 2, actas notariales, que son, el acta notarial es la base de todo. Entonces yo necesito que ustedes vuelvan a recordar, que ustedes en tiempito libre que tengan, vuelvan a recordar cuáles son los requisitos que establece el Código Notariado para las actas notariales, impuestos, pero eso lo vamos a ver el próximo sábado. Vamos a hacer un repaso de eso para ya entrar de lleno a todos nuestros procesos. La función modeladora es darle forma legal a través de los instrumentos idóneos para poder iniciar nuestro proceso. La función preventiva, ¿verdad? Establecerle a la persona qué es lo que va a pasar dentro del proceso, advertirle, hacerle las advertencias de ley, en el caso de jurisdicción del proceso sucesorio, pues establecerle de que si falta algún bien dentro del inventario cuando llegue su fase, pues tienen tiempo para poderlo todavía adjudicar, si aparece algún heredero,
qué es lo que va a pasar. Entonces es prevenir a la persona de qué es lo que va a pasar. Eso lo vamos a ver en su momento. No voy a entrar mucho ahorita porque no es tema de ahorita, pero esa es la función preventiva. Ustedes hacerle ver a la persona qué es lo que va a pasar durante el proceso y cuáles son las consecuencias jurídicas que va a tener dicho proceso. Función autenticadora. Función autenticadora no es nada más que colocar nuestra firma a esos instrumentos que redactamos en nuestra función modeladora. Entonces, esa función autenticadora es dar fe en nuestra acta notarial, en este caso, de lo que se está llevando a cabo y lo vamos a como que sellar, por decirlo así, con nuestra firma como notarios, con esa fe pública que nosotros ostentamos. Entonces, toda esa función notarial tiene mucho que ver en este curso de jurisdicción voluntaria. ¿Cuál es la finalidad que nosotros damos como notarios a nuestros clientes? La seguridad, el valor y la permanencia. La seguridad de que el cliente va a tener la certeza de que ese trámite de jurisdicción voluntaria se va a llevar conforme a la ley y va a obtener los resultados que está esperando. El valor, ¿verdad? La eficacia para producir sus efectos. Ese valor que ese proceso que ustedes van a realizar va a surtir sus efectos jurídicos como son, va a tener un valor probatorio al momento de ir a un juzgado, porque aquí también eso lo vamos a ver. Va a haber permanencia, eso es referencia al tiempo, hace referencia al tiempo que en el caso de procesos de jurisdicción voluntaria nace proyectado hacia un futuro, ¿verdad? Ese proceso va a estar ahí permanentemente para que las partes puedan consultarlo, para que en determinados tiempo, en el caso de proceso sucesorio, hay un plazo para que los interesados puedan hacer diferentes situaciones, que eso lo vamos a ver, pero más que todo es referencia a la que yo necesito hacer con ustedes. Continuemos. Bueno, con eso terminamos un poco el quehacer notarial, la función notarial. Ahora, pues otro tema que vamos a tocar y vamos a establecer hoy es el derecho registral. El derecho registral vamos a hacer referencia a algunas cuestiones que debemos conocer antes de iniciar nuestro curso, nuestra clase ya de lleno. Y empecemos platicando con un concepto del derecho registral. Normalmente cuando se habla de derecho registral, nos vamos siempre al registro de la propiedad. Aquí vamos a hablar un poquito de todos los registros o algunas instituciones que tienen que ver dentro de nuestros procesos de jurisdicción voluntaria, para que empecemos a tener en mente con qué instituciones nosotros vamos a tratar, qué instituciones son las que van a tener que ver con nuestros procesos de jurisdicción voluntaria y vamos a recordar, ¿verdad?, un poco de estos registros. Iniciemos por hablar o establecer un concepto de derecho registral. Es un derecho de orden privado, ¿verdad? Porque se da entre particulares. Normalmente el Estado casi no interviene en el derecho registral. Por ser directamente, ¿verdad?, la persona o el profesional del derecho, en este caso el notario, el que va a realizar o el que va a personarse en dicho registro a realizar inscripciones, ¿verdad? En el derecho registral es aquel conjunto de normas que van a regular la actividad de los registros, en este caso del registro de la propiedad, ¿verdad? Donde lleva un orden lógico de todas las actividades que se van dando con los bienes inmuebles y que normalmente van a ser de una obligación jurídica. Entonces, como podemos ver, con el primer registro que nosotros vamos a tener contacto dentro de nuestros procesos de jurisdicción voluntaria es el registro de la propiedad. Es el primer registro con el que vamos a tener contacto y es donde se da específicamente ese derecho registral. Pues está establecido en el Código Civil, que ahorita lo vamos a ver. Está el regulado dentro del Código Civil, entonces el mayor registro con el que nosotros vamos a tener contactos con el registro de la propiedad, ¿verdad? Porque en el caso de jurisdicción voluntaria, pues a través de un proceso sucesorio, vamos a finalizar y yendo a inscribirlo al registro de la propiedad. En el caso, me voy a adelantar un poquito a los procesos, pero solo los vamos a ver así. En el caso de disposición de bienes de menores, al momento de que pase todo el proceso, el último paso es la fase registral, que también tiene que ver el registro de la propiedad. Disposición de ausentes, el último registro que conoce es el registro de la propiedad.
En el caso de los bienes de los incapaces, también es el registro de la propiedad, es el último que finaliza ese trámite de jurisdicción voluntaria. Entonces, el registro de la propiedad es el registro con el que más tenemos contacto nosotros los notarios. Y pues lo podemos establecer en el artículo 1124, ¿verdad?, del Código Civil, donde dice: el registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio, derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables. Son públicos sus documentos, libros y actuaciones. Entonces quiere decir que el derecho registral se da específicamente dentro de la institución del registro de la propiedad y, como pues vuelvo a repetir, dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria que nosotros vamos a desarrollar en el semestre, vamos a tener mucho contacto con el registro de la propiedad. Por eso debemos recordarlo. En este caso, recordarlo porque ustedes ya lo estudiaron en el curso de civil, si no estoy mal, civil 3. Ahí vieron ustedes lo que fue el registro de la propiedad, pero como hace ratito que lo vieron, ¿verdad? Entonces vamos a refrescar un poco ese conocimiento. Entonces pueden ver que la primera ley que vamos a utilizar en todo nuestro proceso, en nuestro curso de proceso de jurisdicción voluntaria, es el Código Civil. Entonces vamos a desempolvar nuestro Código Civil. Si no lo han estado utilizando mucho, pues es el primero que vamos a utilizar. Y lo vamos a desempolvar un poquito después de estas vacaciones que tuvimos de cambio de semestre. Veamos ahora. Vamos con otro registro importante que tal vez es primera vez para muchos que vamos a oír hablar de él, pero que dentro de nuestro curso es uno de los más importantes, es el registro de procesos sucesorios. Este registro de procesos sucesorios está adscrito a la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial. Este registro de procesos sucesorios tiene varios objetivos principales. Normalmente solo le da a los notarios. Notarios somos los que nos acudimos a este registro. ¿Y qué es este registro? Es el ente o la institución encargada del registro de los avisos de erradicación de procesos sucesorios. Entonces, es el primer registro también que vamos a conocer al momento de que iniciemos a ver procesos sucesorios, tanto intestados como testamentarios, tanto judiciales como extrajudiciales. Vamos a hacer un poco la diferencia más adelante, pero este registro es el que nos va a servir cuando nosotros como notarios radiquemos procesos sucesorios. Ese es el registro encargado de llevar ese control de todos esos procesos sucesorios que se dan a nivel nacional, ¿verdad? Esta información que ellos reciben la tienen ellos guardadas en tarjetas tipo Cardex. Miren, es lo más sencillo, porque a veces uno llega a preguntar y lo que sacan ellos en su archivo de Cardex son, y las compañeras que son secretarias los conocen, son unas tarjetitas medias cartas, así que a veces están con líneas y a veces son blancas. Que utilizamos. Bueno, yo soy secretaria, mi primera profesión es ser secretaria, entonces lo conozco bien y yo sé que entre ustedes hay muchas que son secretarias, conocen esas tarjetas que son Cardex. Entonces ahí tienen toda la información de todos los procesos sucesorios, tienen un Cardex por notario, ¿verdad? Porque nosotros como notarios al momento de radicar un proceso sucesorio, eso lo vamos a ver más despacio, una de las primeras obligaciones que tenemos es avisar a este registro. ¿Para qué? Para que no haya duplicidad de procesos. Porque al momento que usted llega como notario con su aviso al registro de procesos sucesorios, ellos toman nota de lo que usted está haciendo, ¿verdad? Vamos a ver los requisitos de ese aviso, lo vamos a ver cuando lleguemos al proceso sucesorio, pero aquí vamos a grandes rasgos a hablar un poquito del registro. Toman nota de ese aviso que usted presenta. ¿Para qué? Para que no haya duplicidad en procesos. Porque es solo un registro hay en la Corte Suprema de Justicia. Normalmente el central está aquí en la zona 1, en el sótano de la Corte Suprema de Justicia, y en algunos departamentos hay algunas delegaciones dentro del Archivo General de Protocolos. Ahí hay también delegación del registro de procesos sucesorios, pero es uno solo. Esa información llega todos al mismo registro, a la misma central. ¿Para qué? Para que al momento de que yo como notaria inicie un proceso sucesorio, tengo un plazo para avisarle al registro, yo aviso. Viene usted como notario y otros interesados en esa mortual inician otro proceso con usted como notario en Chimaltenango, y yo lo inicié aquí en la capital.
Al momento que usted cumpla con esa obligación de dar ese aviso, va a venir el encargado del registro de procesos y va a ir a buscar en ese Cardex si hay algún proceso iniciado por alguien más. Si no hubiera, pues va a tomar nota y ahí va a terminar. Si lo hubiera, se le va a hacer saber al segundo notario, por decirlo, a la persona que llegó después con su aviso, a decirle, mire, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque ya hay una persona, un notario que está radicando y estos son los datos, haga lo que crea oportuno. Pero a veces, normalmente cuando damos ese aviso, ya el proceso ha iniciado. Entonces lo que debe hacerse ahí es acumular los procesos. Entonces el registro de procesos sucesorios lo que busca, el fin es acumular, o sus efectos de tener ese control es acumular los procesos sucesorios en un solo notario, para que no haya duplicidad o puede ser hasta triplicidad, ¿verdad? Porque pueden ser que hayan acreedores. Recordemos quiénes son los que pueden iniciar un proceso sucesorio, que también lo vamos a ver en nuestro curso, pero ahorita para que podamos entender lo que es el registro de procesos sucesorios, para ya no entrar a volver a platicar cuando nos toque el tema, recordemos, puede ser que yo aquí en la capital esté iniciando mi proceso sucesorio, otro notario lo esté iniciando en Chimaltenango y otro notario lo esté iniciando en el Petén. Ahí ya van 3 procesos sucesorios de un mismo causante, de una misma masa hereditaria. Entonces, lo que hace el registro es avisarles a todos, mire, hay tantos procesos sucesorios iniciados, acumúlenlos en uno solo, ¿verdad? Y al momento de que se dé esa acumulación, si uno de los notarios no quiere hacerlo porque nos obligan a hacerlo, pues ya se remite a la vía judicial, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el fin del registro de procesos sucesorios es, si hay duplicidad, que se acumule el proceso para que no continúen los procesos sucesorios separados y haya un descontrol al final de todo, ¿verdad? Porque pues que eso va con fases también y puede hacer que el que inició primero ese proceso sucesorio, aquí aplica también lo del principio de primero en registro, primero en derecho. Aquí lo podemos aplicar también. Aquí el primero que inició es el que tiene el derecho de continuarlo hasta el final. Pero si no le avisan al segundo notario que ya hay un proceso iniciado, este va a seguir y va a ser incurrir en gasto a las otras partes, y su proceso al final de tantas no va a tener el valor que va a tener el primero. Entonces, este es el fin, por decirlo así, del registro de procesos sucesorios. Continuemos. Hablemos de otras instituciones que tienen que ver con nosotros como notarios en el quehacer de la jurisdicción voluntaria. Recordemos el Archivo General de Protocolos. Es una dependencia administrativa de la presidencia del organismo judicial que organiza, controla, supervisa el ejercicio del notario. O sea, ellos son los encargados de controlarnos qué es lo que estamos haciendo nosotros como notarios a nivel nacional, a nivel de toda la República de Guatemala. ¿Qué hace el Archivo General de Protocolos? Archiva protocolos. Recordemos, ¿verdad?, que cuando el notario fallece, las personas, los familiares deben de entregar todos los protocolos que el notario tuvo a su cargo, eso es notariado 3, entregarlos al Archivo General de Protocolos. ¿Para qué? Para que éste tenga la guarda y la conservación de esos protocolos, ¿verdad? Para que se dé esa publicidad, para que se dé esa seguridad a las partes de que sus voluntades o los negocios jurídicos que realizaron ante ese notario van a tener perpetuidad, ¿verdad? Van a permanecer en el tiempo también. Entonces, el Archivo de Protocolos se encarga de archivar todos esos protocolos del notario que falleció, del notario que se va a ausentar del país por más de un año. Se recuerdan que también tenemos esa obligación de que al momento de que el notario viaje al extranjero por más de un año, debe de entregar esos tomos de protocolos, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que hace el Archivo General de Protocolos. ¿Qué va a hacer también? En los expedientes de jurisdicción voluntaria notarial y otros documentos notariales también los va a conservar. Nosotros, al finalizar, el último paso que nosotros vamos a dar dentro de todos los 21 trámites de jurisdicción voluntaria que nosotros vamos a estudiar este semestre, el último paso que nosotros como notarios debemos de realizar es remitir ese expediente finalizado o fenecido al Archivo General de Protocolos. ¿Para qué? Para que el Archivo General de Protocolos pueda conservar y guardar esos expedientes y darle la seguridad jurídica a nuestros clientes que cualquier momento que necesiten
en una copia o alguna certificación de lo que consta dentro de nuestro expediente, pues lo van a poder tener, porque volvemos a regresar. O el notario se puede ir del país y de ahí se pierden los expedientes y la pobre gente que hace, si necesita alguna certificación o necesita, en el caso de los procesos sucesorios, apareció más bienes, entonces se necesita información del primer proceso de jurisdicción voluntaria del proceso sucesorio, se necesita copia certificada de ese inventario que se está llevando, que se llevó dentro de ese proceso, y el notario ya falleció o se fue del país y el expediente se perdió. ¿Qué puede hacer la persona? ¿No? Ya no les amarramos las manos, por decirlo así, y entonces ya no tienen ellos la seguridad jurídica. Entonces, por eso es que el Archivo General de Protocolos es el encargado de recibirnos a nosotros esos expedientes y conservarlos, para que en el momento determinado una de las partes que comparecieron o algún interesado necesite continuar, porque vamos a ver, se los voy a adelantar un poco. Todo proceso de jurisdicción voluntaria que se lleva en la vía notarial no es cosa juzgada, no se vuelve cosa juzgada como en la vía judicial. Aquí se puede volver a reabrir ese proceso de jurisdicción voluntaria en el caso de lo más rápido, el proceso sucesorio, de que aparezcan más herederos, ¿verdad? Que ya ha sido declarado de herederos, que ya se inscribió en el registro de la propiedad, pero recordemos que pues hay un plazo para que cualquier interesado pueda hacer valer su derecho. Entonces, van al Archivo General de Protocolos, solicitan una copia de ese auto declaratorio de herederos y empiezan el trámite judicial para ser declarados herederos también ellos y poder repartir bien esa masa hereditaria. En el caso de que aparecieran más bienes dentro de los procesos sucesorios, se va al Archivo General de Protocolos, se pide una copia del inventario de la mortual, entonces de ahí ya se inicia nuevamente en la vía judicial lo que corresponda para ampliar ese inventario y que pase a formar parte de ese bien inmueble nuevo, por decirlo así, como parte de la masa hereditaria. Entonces es importante que nosotros vamos a tener relación dentro de nuestros procesos de jurisdicción voluntaria con el Archivo General de Protocolo por eso, ¿verdad? Porque debemos entregar nuestros expedientes. ¿Qué más hace el Archivo General de Protocolos? Bueno, registra firma y sello de notarios. ¿Se recuerdan que eso lo vieron en Notaría 1? Como notarios, al momento de graduarnos, debemos registrar nuestra firma y el sello que vamos a utilizar para que no haya suplantación de identidad ni nada por el estilo. Entonces, también el Archivo General de Protocolos es el encargado de esto, ¿verdad? Registra poderes, bueno, que son los mandatos que nosotros conocemos, sus modificaciones, ¿verdad? Ya sea que se vaya a revocar un mandato, que haya ampliación de un mandato, el Archivo General de Protocolos es el encargado de hacerlo también, ¿verdad? Y va a ser el garante de esa seguridad jurídica que hemos venido hablando y de la fe pública que tienen los documentos que nosotros como notarios extendemos. Entonces, es importante que recordemos o conozcamos un poco de lo que es el Archivo General de Protocolos también. Continuemos. ¿Qué aspectos va a revisar el Archivo General de Protocolos al momento de que nosotros entreguemos un expediente de jurisdicción voluntaria para su guardia y custodia? Debemos de realizar un aviso donde estamos remitiendo el expediente completo y en original, ¿verdad? Ese aviso también lo vamos a ver al final. Ese expediente debe de ir completo y para que ellos vean que va completo, el expediente debe ir foliado en su totalidad. Normalmente, dentro del proceso que vamos a llevar, pues yo les voy a ir diciendo los requisitos y cómo lo vamos a ir haciendo un poco en la práctica, pero pues sí tiene que recordar usted que lo tiene que entregar, que debe de hacer un aviso de remisión donde usted está enviando su expediente original al Archivo General de Protocolos para que a usted le quede constancia también de que usted lo entregó, de que el expediente está completo y lo va a asegurar foliando cada una de las hojas, por decirlo así, que conforman su expediente de jurisdicción voluntaria, porque todo lo vamos a hacer por escrito. Aquí todo va a ser por escrito y lo debemos de entregar. Al momento en que usted presenta ese aviso de remisión, el Archivo General de Protocolo a usted le entrega una constancia. Esa constancia, algunos notarios la colocan dentro de los atestados del protocolo notarial que está en ese año que se entregó el expediente, que tampoco voy a entrar a hablar de los atestados porque eso fue notariado 3 y ya lo debemos de ubicar al momento de tocar el tema. Continuemos. Bueno, ya vimos un poco de los
de los registros. Miren, voy a parar un poquito aquí antes de entrar a jurisdicción voluntaria para que hablemos de un par de registros más que no los puse acá, pero que son de suma importancia también para nuestro curso. El Registro Nacional de las Personas. Con RENAM nosotros también en jurisdicción voluntaria vamos a trabajar muchas cosas que tienen que ver con el Registro Nacional de las Personas. Recordemos que el Registro Nacional de las Personas es el encargado de llevar todo el registro de la capacidad de las personas, el estado civil de las personas, la identificación de las personas, en este caso de los DPIs, de nacimiento, de defunciones, de divorcios, de matrimonios. Ese registro es el encargado de esto. Y el RENAM va a trabajar o va a tener una participación importante dentro de nuestros procesos de jurisdicción voluntaria, porque a veces tiene que emitir opinión de lo que nosotros estamos haciendo. Es uno de los requisitos que establece el trámite que nos corresponde hacer. En este caso, cuando se da un asiento extemporáneo de un nacimiento, antes de que el notario finalice ese expediente, el Registro Nacional de las Personas debe emitir una opinión. Al momento de que se dé un proceso de reconocimiento de preñez y de parto, que se da aquí en jurisdicción voluntaria, que lo vamos a ver, es el RENAP el que tiene que emitir una opinión, el que debe inscribir ese proceso. Entonces, el Registro Nacional de las Personas es un registro que va también muy de la mano con todo lo que vamos a hacer nosotros ahorita. En el caso de la rectificación de las partidas de nacimiento, en el caso de una modificación en la partida de nacimiento. Entonces, eso lo vamos a ver o vamos a trabajar de la mano también con el Registro Nacional de las Personas, porque a veces se emiten opiniones, a veces son vinculantes, a veces no son vinculantes al quehacer del notario dentro de jurisdicción voluntaria. Eso lo vamos a ver también. Las inscripciones que se da al final de cada proceso, que son como 6 o 7 procesos en los que tiene que ver el Registro Nacional de las Personas, pero eso lo vamos a ver detallado. Me gustaría hacerles llegar, creo que se los voy a hacer llegar, si no estoy mal, tal vez el otro sábado, vamos a trabajar un cuadro donde vamos a ir colocando, lo vamos a ir trabajando juntos. Yo les voy a hacer llegar el cuadro en blanco y lo vamos a ir llenando conforme va nuestro curso, de qué procesos inician que son mixtos, que conoce un juez y conoce notario, qué procesos llevan opinión de diferentes registros, qué proceso es vinculante o no es vinculante la opinión, en dónde termina. Hay unos que terminan en escritura pública y otros que terminan en auto final. Esa división quiero que la vayamos haciendo en este cuadrito, que yo creo que a la larga les va a servir a ustedes pues, para su práctica. Entonces les voy a hacer llegar ese cuadrito, ustedes lo imprimen y conforme vamos avanzando en los procesos, pues vamos tomando nota, tal vez al inicio o al final de la clase, para que ustedes puedan ir haciendo sus apuntes. ¿Qué otro registro? También a veces el registro mercantil. En este caso, el registro mercantil pues no es mucho. El registro mercantil va a participar dentro de un proceso de jurisdicción voluntaria al momento de un proceso sucesorio, ya sea que el causante haya sido dueño de una empresa individual, que haya sido socio de alguna de las sociedades establecidas en el Código de Comercio, y a través de ese proceso sucesorio los herederos adquirieron ese derecho, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ver en la inscripción el registro mercantil, que es en el único proceso que va a intervenir, que va a tener que ver el registro mercantil en un proceso sucesorio, porque ha tenido que la persona que recibió la herencia haya recibido, como les digo, una empresa individual, haya recibido acciones como herencia. Entonces ahí tiene que ver también el registro mercantil. Otra institución que tiene mucho que ver, que no es registro, pero que tiene que ver también con nosotros los notarios en el quehacer notarial de jurisdicción voluntaria, es la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, se recuerdan que es el abogado del Estado. Ellos ven todo lo que tenga que ver con el Estado, y normalmente, aunque jurisdicción voluntaria, algunos casos son de naturaleza privativa, siempre el Estado tiene que ver en cada decisión que se va a tomar. No en todos los juicios, en todos los casos de jurisdicción voluntaria va a tener que establecer la Procuraduría General de la Nación, pero en algunos que son muy importantes, sí. En el caso del proceso sucesorio, la Procuraduría General de la Nación es la entidad que
con la que vamos a trabajar de la mano y lo vamos a ver más adelante. Ellos emiten una opinión y la opinión en el caso de la Procuraduría General de la Nación en un proceso sucesorio es una opinión vinculante. El notario, al momento de que la Procuraduría General de la Nación diga no en un proceso sucesorio, el notario tiene que detener todo su trámite e ir con la Procuraduría a ver cómo soluciona a los que ellos no les parece, ¿verdad? A que previo a que ellos emitan una opinión, uno como notario deba de cumplir ciertos previos o ciertos requisitos que el Estado necesita. Entonces, la Procuraduría General de la Nación tiene mucho poder sobre nuestros procesos de jurisdicción voluntaria, en bastantes. Entonces, también es una institución que debemos de empezar a relacionarnos con ella porque vamos a trabajar de la mano con ella en el caso de cuando vemos jurisdicción voluntaria. Vamos a ver qué otro proceso, qué otro registro, qué otra institución, pues yo que recuerde solamente. Y si no, pues conforme vayamos avanzando en nuestros procesos, vamos a ir haciendo referencia a distintas instituciones. Hablemos ahora un poco de la jurisdicción voluntaria. Uy, allá pasar de los 45 minutos uno hablando como que es loco uno solito, es un poco complicado, pero espero que pues no los haya aburrido todavía y que sea un poco interesante para ustedes los temas que estamos tratando. Hablemos ahora un poco de lo que es la jurisdicción voluntaria en general, porque este tema vamos a ahondar muy bien el próximo sábado. Y ya a partir del tercer sábado, o sea, de hoy en 15, ya iniciamos con todos los procesos, ¿verdad? Entonces, hablemos de jurisdicción voluntaria. Empecemos primero por hablar de jurisdicción. Entonces, recordemos que la jurisdicción es aquella potestad que da el Estado a los jueces para impartir justicia, a los tribunales para impartir justicia. Eso es en sí la jurisdicción en términos generales. Hay tipos de jurisdicción, hay jurisdicción contenciosa, hay jurisdicción voluntaria y hay jurisdicción judicial, vamos a ver, disciplinaria, voluntaria y contenciosa. Así los vamos a dividir. Empecemos con la jurisdicción contenciosa. Esta se caracteriza porque va a existir un conflicto. Cuando hablamos de contencioso, hablamos de problemas. Entonces va a haber un conflicto entre particulares o entre particulares con el Estado, ¿verdad? Donde tiene que intervenir un tercero que esté facultado por la ley para conocer y para decidir. En este caso, solamente va a poder ser un juez. Entonces, jurisdicción contenciosa es solamente un juez, el que va a poder decidir cómo va a finalizar una controversia que se da entre particulares o entre particulares con el Estado. Este es solamente un repaso, ¿verdad? Porque eso ustedes también ya lo vieron en su curso de procesal, civil y mercantil, pero como también ya hace ratito que lo vieron, ¿verdad? Vamos a refrescar un poquito ese conocimiento que ustedes tienen ahí guardado en esas mentes. Entonces, jurisdicción contenciosa, el juez es el que va a intervenir como tercero facultado por la ley para darle una solución a una controversia entre particulares o entre particulares y el Estado. Ahí empezamos con jurisdicción contenciosa. Vamos a la jurisdicción disciplinaria. Esto se da dentro de las funciones administrativas, o sea, dentro de las instituciones públicas. Y se da cuando un funcionario o un empleado público, que es el que nosotros conocemos, ejerce un cargo que tiene autoridad y éste aplica una sanción a un particular, o sea, a un administrado, ¿verdad? O bien a un empleado público que es un subordinado dentro de la institución pública. Es una jurisdicción disciplinaria, ¿verdad? Cuando una institución pública a un particular se está llevando un trámite en la administración pública y se hace acreedor a una multa, ahí se da la jurisdicción disciplinaria. Y esa jurisdicción la va a ejercer ese empleado público que la ley le da la facultad también de poder sancionar a un particular o a un mismo empleado de la institución pública. Entonces, ahí es cuando nos referimos a jurisdicción disciplinaria. Cuando hablamos ahora de jurisdicción voluntaria, que es a la que nosotros como notarios y ustedes como estudiantes nos interesa. Esta jurisdicción voluntaria se da cuando también puede intervenir un juez o un notario, ¿verdad? Es el que va a tramitar, a resolver
asuntos a requerimiento de parte. No lo podemos hacer si no somos requeridos por nuestros clientes. Nuestros clientes tienen que requerir nuestros servicios para poder iniciar nosotros un proceso de jurisdicción voluntaria, y no es en todos los casos. Solo son los casos que establece la ley, ¿verdad? Y que en el caso de nosotros los notarios, porque los jueces ellos sí pueden tramitar y resolver todo lo que tenga que ver con jurisdicción voluntaria, donde haya litis o donde no haya litis. Pero nosotros como notarios solo vamos a poder tramitar y resolver asuntos donde vamos a ser requeridos por las partes, en los casos o en los procesos que la ley nos permite y donde no exista controversia. Eso es lo que ustedes deben de memorizar de lo que es la jurisdicción voluntaria. Somos requeridos por las partes solamente en los procesos donde la ley nos señala competencia a nosotros y donde no exista controversia entre las partes. Al momento de existir controversia entre las partes, se deja de ser jurisdicción voluntaria y se vuelve jurisdicción contenciosa. Entonces ya nosotros los notarios nos abstenemos de conocerlo y ya es el juez el que continúa porque hay un litigio entre las partes. Entonces, jurisdicción voluntaria, no tiene que haber controversia, no tiene que haber controversia entre las partes, solo lo podemos hacer en los casos o en los procesos que la ley nos señala y debemos de ser requeridos por las partes. Entonces, son 3 requisitos que nosotros debemos de observar, debemos de aprender, se nos debe de quedar para establecer cuándo podemos nosotros como notarios actuar dentro de la jurisdicción voluntaria. Hablemos. ¿Cómo se divide esa jurisdicción voluntaria? Entonces ya vimos que hay jurisdicción voluntaria judicial y está la jurisdicción voluntaria extrajudicial o notarial. Ustedes pueden oír con diferente notario o diferente estudioso del derecho que se refiere a jurisdicción voluntaria extrajudicial o jurisdicción voluntaria notarial. Es lo mismo. Solo ustedes tienen que saber el término o conocer los términos para poder asociar qué es lo mismo. Extrajudicial o notarial, ¿verdad? Que en este caso, que es la que nos va a competir dentro de nuestro curso. Jurisdicción voluntaria extrajudicial o jurisdicción voluntaria notarial. Cuando yo haga referencia a cualquiera de las dos, ustedes deben de saber qué es el notario, es el curso que nos estamos refiriendo, y cuando ustedes lo oigan en la práctica, pues también ya lo deben de asociar. Entonces veamos qué es la jurisdicción voluntaria judicial, ¿verdad? Esta se da cuando el juez tramita y resuelve a requerimiento de parte. Aquí también hay un requerimiento de las partes, pero lo hacen directamente a un juez, ¿verdad? En los casos que la ley señala, donde no existe controversia. Aquí también no hay controversia, es a requerimiento de parte, pero la ley establece que solamente se le puede solicitar a un juez para que éste tramite y resuelva. Es lo que hablábamos, que está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, los divorcios voluntarios. El divorcio voluntario se tramita en la jurisdicción voluntaria judicial, porque hay un requerimiento de las partes ante el juez para que resuelva su proceso. La ley señala el asunto que así debe tramitarse y que no va a existir controversia porque las partes llegaron de común acuerdo a divorciarse. Ya ellos llevan pactado todo lo que va a ser objeto de divorcio. En el caso de los alimentos, ¿verdad? Que platicábamos nosotros en nuestro curso el semestre pasado, de los alimentos, que a quién van a quedar confiados los hijos, la división de los bienes, cuando va a haber una liquidación de patrimonio conyugal. Entonces, todo eso, las partes ya lo llevan establecido, ya lo llevan pactado, pero nosotros como notarios no podemos resolverlo porque la ley no nos autoriza, ¿verdad? No estamos facultados, no tenemos esa jurisdicción para poderlo hacer. Entonces es cuando conoce el juez a través de jurisdicción voluntaria judicial. Ahí es uno de los ejemplos mejor descritos que yo les puedo hacer de este tema. Veamos, jurisdicción voluntaria notarial o jurisdicción voluntaria extrajudicial. Aquí es cuando nosotros como notarios tramitamos y resolvemos a requerimiento de parte, nuevamente, en los casos que señala la ley, es lo segundo, y en donde no exista controversia. Aquí todas las partes deben de estar de acuerdo, pero tiene que estar establecido en la ley que nosotros como notario lo podemos hacer y debemos de ser requeridos. Entonces son 3 cosas que debemos observar para establecer si podemos participar o resolver en jurisdicción voluntaria notarial. Entonces espero que vayamos haciendo la diferencia y vayamos entendiendo un poco
la situación, porque si logramos entender esto ahorita, nuestros procesos, nuestras demás clases van a ser, como dicen, pan comido para todos ustedes. Continuemos. Oh, miren qué cansa la voz de estar hablando uno como perico solito uno. Miren cómo yo extraño mucho esas clases presenciales. De verdad que, espero que ya el próximo año podamos regresar a esas clases presenciales, porque es bien difícil establecer si ustedes me están comprendiendo todo lo que yo estoy aquí hablando. No es lo mismo esa interacción que hay entre ustedes con los catedráticos para poder entender, o alguna duda que ustedes vayan teniendo lo que yo voy diciendo. Es complicado, y lo han tenido complicado ustedes también. Así que espero que le podamos sacar el mejor provecho a esto y que les pueda servir. Bueno, regresemos. Jurisdicción voluntaria. Sigamos hablando de jurisdicción voluntaria. ¿Qué vamos a establecer como jurisdicción voluntaria, o una definición de jurisdicción voluntaria? Y vamos a decir que es una serie de procedimientos, o sea, son fases, ¿verdad?, reconocidos y amparados en la ley. Nosotros no vamos a poder hacer un procedimiento dentro de jurisdicción voluntaria, dentro de un proceso de jurisdicción voluntaria que la ley no nos lo pida, o que la ley no nos lo permita. Todo lo debemos de hacer conforme a la ley, en los que no hay litis, no hay controversia, ¿verdad? Y que de manera potestativa, o sea, que tenemos esa facultad para hacer que se cumpla, al requerimiento de los promovientes. Aquí pueden ser requirentes, promovientes, solicitantes. Así vamos a referirnos a las partes que van a tener que ver dentro de esos procesos de jurisdicción voluntaria. Que a requerimiento de esos promovientes pueden tramitarse y resolverse de forma judicial o de forma notarial. Regresamos, ¿verdad? A efecto de dar certeza en la diversidad de situaciones jurídicas que se dan en la vida cotidiana, pero que no adquieren calidad de cosa juzgada. En el caso de los procesos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley el decreto 5477, que también lo vamos a estudiar. Hay procesos de jurisdicción voluntaria. La mayoría de todos los procesos de jurisdicción voluntaria notarial no son cosa juzgada, ¿verdad? Eso quiere decir que no adquieren firmeza, sino que pueden volver a ser revisados por la vía judicial si alguien no está conforme con lo que se hizo dentro de ese proceso de jurisdicción voluntaria. Entonces, recordemos, no es cosa juzgada. La última resolución o resolución final dentro de nuestro proceso no se vuelve cosa juzgada, no adquiere la calidad de cosa juzgada. Puede ser revisada nuevamente, pero va a ser revisada por un juez. Entonces, eso es en sí la jurisdicción voluntaria. Ok. Otra definición de lo que es jurisdicción voluntaria, para que vayamos haciendo o viendo diferentes conceptos, que si no logramos agarrar el concepto en la primera definición, lo podamos tomar de otra, pero lo que me interesa es que tengan ustedes la idea de lo que es la jurisdicción voluntaria antes de que empecemos de lleno con los procesos, porque si se me pierden ahorita, me los voy a llevar y vamos a terminar el curso y no me van a entender. Entonces, si ustedes tienen dudas, de una vez vayan anotando y vamos a ver cómo me las hacen llegar, porque pues la idea es de que ustedes aprendan, pues. Otra definición entonces de jurisdicción voluntaria, vamos a decir que es la facultad legal conferida al notario. Aquí ya nos vamos a ir directamente a la jurisdicción voluntaria notarial o jurisdicción voluntaria extrajudicial. Entonces, esa facultad legal, ¿verdad? La ley nos da esa facultad, nos ha conferido esa facultad al notario o a la notaria para iniciar, substanciar y resolver asuntos no contenciosos. Entonces, vamos a iniciar, vamos a tramitar o vamos a substanciar todo ese proceso, vamos a darle seguimiento a todos los pasos que van dentro del proceso, y al final vamos a resolver un asunto no contencioso, ¿verdad? Por consentimiento de las partes, sometidos al conocimiento del notario, siempre que no admitan contradicción entre las partes. Al momento de haber contradicción con una sola de las partes, en ese momento deja de ser jurisdicción voluntaria notarial y se convierte a jurisdicción voluntaria judicial o solo jurisdicción judicial. Ya nosotros como notarios no podemos continuar conociendo.
al momento de que uno de los que comparece nos diga, ya no quiero, o haya una inconformidad en lo que nosotros estamos haciendo, automáticamente ustedes deben de saber que nosotros como notarios debemos de parar ese proceso y lo debemos remitir a la vía judicial porque ya hay una controversia, ya hay una litis entre las partes, entonces nosotros ya no estamos facultados para eso. Ya ves, hay aún una contradicción, deben de tener ustedes claro de que ya no podemos continuar con el proceso, ¿verdad? Sus resoluciones son modificables. Un juez puede modificar una resolución que nosotros hagamos dentro de un proceso de jurisdicción voluntaria, si es sometido a su consideración, puede modificarnos nuestra resolución y que no va a producir nuevamente efectos de cosa juzgada. Entonces son muchas cositas, detallitos que tenemos que ir conociendo dentro de nuestro proceso de jurisdicción voluntaria. Pero lo principal es que nosotros estamos facultados para conocer esos procesos porque la ley nos ha conferido esa facultad, ¿verdad? Para iniciarlo, sustanciarlo y resolver, pero asuntos no contenciosos, eso es lo que se nos debe de quedar, que haya consentimiento de las partes, porque media vez hay una contradicción, ya se vuelve litigioso y sale de las manos del notario porque ya no estamos facultados para eso, esa facultad ya no nos la da la ley, entonces dejamos de conocer y ya se va a la vía judicial. Entonces ahí ya nosotros podemos seguir dentro del proceso, pero ya no como notarios, allá vamos a actuar como abogados, ¿verdad? Que nuestras resoluciones que vamos a emitir dentro de nuestros procesos los puede modificar un juez, que nuestras resoluciones finales no producen efectos de cosa juzgada, sino que pueden ser revisadas nuevamente por un juez. Continuemos. Bueno, hablemos un poquito de los antecedentes del proceso de jurisdicción voluntaria acá en Guatemala. ¿Cuándo es que nosotros empezamos a conocer esos procesos? El antecedente más inmediato, por decirlo así, que tenemos es el Código Procesal Civil y Mercantil, el Decreto Ley 107. Recordemos que este es del año de 1964, con el presidente Enrique Peralta Zurdia, en el cual al momento de entrar en vigencia este decreto ley, pues nos dejaron a consideración, así que nos tomaron en cuenta, es decir, por cierto, los notarios que trabajen, pues démosles aquí trabajo, porque no tienen nada que hacer. Nos establecieron o nos regularon dentro de este Código Procesal Civil y Mercantil 3 asuntos, solamente 3 asuntos podíamos hacer en el año 1964, que podían ser conocidos por nosotros los notarios y resueltos por nosotros los notarios, ¿verdad? ¿Y cuáles son? El proceso sucesorio, ya sea intestado, testamentario o la donación mortis causa. Ese siempre lo hemos podido conocer. Bueno, desde el año de 1964 nosotros los notarios podemos resolver o tramitar en los procesos sucesorios, la subasta voluntaria y la identificación de tercero. Era lo único que nosotros podíamos hacer como jurisdicción voluntaria notarial o jurisdicción voluntaria extrajudicial. Solamente esos 3, recuérdenlo bien. Procesos sucesorios, subasta voluntaria y la identificación de tercero. Era lo único que nos facultaba el Código Procesal Civil y Mercantil en el año de 1964. Ahí dio nacimiento la jurisdicción voluntaria para nosotros los notarios. Ahí nos dieron esa facultad de poder tramitar esas 3 cosas nada más. Continuemos. Bueno, ¿qué pasó después? Cuando ya los notarios empezamos a conocer más cosas. Hubo un congreso también en el año de 1977, donde el jurista Mario Aguirre Godoy, muy conocido, abogado y notario guatemalteco muy reconocido, él se dio un congreso, se dio el congreso en el año 1977. Ese congreso platicamos un poco el semestre pasado, si lo recuerdan. Y otra de las ponencias, recuerdan que en esas ponencias nació también la ley de tribunales de familia, pues en esa rama pues se dio, y hubo otras ponencias en otras ramas del derecho, y aquí fue en el derecho notarial. Hubo en esas ponencias de ese primer congreso jurídico, recordémoslo, donde el jurista Mario Aguirre Godoy propuso que se ampliara la función del notario a través de la jurisdicción voluntaria. Entonces, pues hubieron esas ponencias y se logró que se creara en ese congreso el decreto 5477, que vamos a verle bien su nombre un poquito más adelante.
pero vamos a hablar, es más fácil recordar el número, decreto 5477, porque el nombre de la ley es muy largo, pero lo van a tener que aprender porque es la ley que nos vamos a regir ahorita en todo esto de nuestro curso. Entonces, en el año de 1977, a través de ese congreso y a través de la ponencia del jurista Mario Aguirre Godoy, se creó el decreto 5477, en el cual nos dieron la facultad de poder conocer 17 nuevos asuntos de jurisdicción voluntaria que podían ser resueltos ante notario. Entonces ahí nos abrieron la puerta para que nosotros pudiéramos hacer muchas cosas en el ramo notarial, ¿verdad? Entonces se recuerdan que ya traíamos 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, más los 17 que se crearon a través del decreto 5477, ya llevábamos 20 procesos que nosotros como notarios podíamos resolver, conocer, tramitar y resolver a partir del año de 1977. Luego, entre estos 17 asuntos que nosotros podíamos conocer y resolver estaba la adopción. Se recuerdan que ahora pues la adopción ya hay una ley, entonces eso ahora en este momento pues lo reducimos de ahí, porque nosotros ya como notario no podemos ver las adopciones. Imagino que la mayoría de ustedes supo todo el enredo que hizo mucha gente con las adopciones ilegales, entonces yo creo que por eso nos cortaron ese proceso que nosotros podíamos hacer, que era lo de las adopciones dentro de la jurisdicción voluntaria notarial. Entonces, en el 77 fueron 17 asuntos. Luego, cuando ya nació a la vida jurídica la ley de adopciones, pues ya se volvieron 16. Ya la adopción, ya nosotros como notario no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, pero como referencia fueron 17, más 3 que traíamos ya establecidos o facultados del Código Procesal Civil y Mercantil. Eran 20 asuntos los que a partir de 1977 nosotros pudimos conocer. Posterior a esto, se amplió nuestra función como notarios, ¿verdad?, en jurisdicción voluntaria a través del decreto 12583, que es la ley de rectificación de área de bien inmueble urbano. Durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores, él creó esa ley o aprobó esa ley en el año 1983, donde nosotros como notarios podíamos tramitar en jurisdicción voluntaria la rectificación de área de bienes inmuebles. Entonces ahora eran 3 de los primeros del Código Procesal Civil y Mercantil, 17 asuntos del decreto 5477, ya eran 20, más 1 que nos daba la ley de rectificación de área a través del decreto 12583, fueron 21 asuntos que nosotros como notarios podíamos conocer en jurisdicción voluntaria notarial. Entonces, ahí va el desarrollo y ha sido lo último que nosotros hemos podido hacer. A partir del año de 1983 ya no hubo ninguna reforma, ya no hubo quien presentara alguna propuesta de ley en el que se nos ampliara esa facultad al notario de poder tramitar jurisdicción voluntaria notarial. Entonces, fueron 21, ahora quitamos con la ley de adopción, nos quitamos la adopción. Entonces van a ser 20 asuntos los que nosotros como notarios vamos a conocer en jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Jurisdicción voluntaria notarial o extrajudicial. Entonces sí necesito que vayan tomando nota de esto porque ya vieron, son 20 procesos los que vamos a conocer en estos, ¿qué? 14, quitando el del otro sábado que todavía no entramos a procesos, en 14 sábados son 20 procesos los que vamos a conocer y los que tienen que aprender. Entonces sí tenemos una ardua labor y que a veces 90 minutos pues no nos alcanzan, ¿verdad? Entonces voy a procurar hacerlo lo más resumido posible, pero que lo principal ustedes lo puedan aprender. Vamos ahora. Ok, bueno. Otra cosa. Principio fundamental de la jurisdicción voluntaria notarial. La jurisdicción voluntaria tiene muchos principios, que es lo que vamos a ver el próximo sábado. Principios que debemos aprenderlos, debemos de conocerlos, debemos identificarlos, porque a base de esos principios es que nosotros vamos a desarrollar todo nuestro proceso de jurisdicción voluntaria. Pero el principal que ustedes deben de aprender y de saber, y que lo tienen que tener bien, es ese principio de consentimiento unánime. Ese principio es de que todas las partes van a estar de acuerdo, que todas las partes no van a estar en litigio, que todas las partes no van a estar en controversia. Ese es el principio fundamental de la jurisdicción voluntaria notarial, el principio de consentimiento unánime. ¿Y dónde lo vamos a encontrar regulado? En el artículo 1 del decreto 5477, vamos a ver ahorita el nombre de la ley. Entonces, ese principio de consentimiento unánime, desde ahorita que se les quede, estudienlo, léanlo, porque
vamos a hablar de él en todo nuestro curso. Principio de consentimiento unánime. Son 7, 8 principios, pero este es el fundamental. Si hay consentimiento unánime de todas las partes, nosotros podemos conocer jurisdicción voluntaria notarial. Media vez se pierda o se rompa ese consentimiento unánime, nosotros ya no lo podemos hacer. Entonces, también este principio de consentimiento unánime va a reiterar las características del derecho notarial. Se recuerdan, ¿verdad? El derecho notarial va a actuar dentro de la fase normal del derecho, el notario va a actuar también dentro de la fase normal del derecho, ¿verdad? Que no hay litis. Entonces, este principio de consentimiento unánime lo vamos a aplicar tanto a jurisdicción voluntaria notarial como al quehacer notarial en otros instrumentos públicos que pues también está autorizado el notario para realizar. Y siempre dentro de la fase normal del derecho, donde no hay litis. Donde no hay litis. Eso es lo que a ustedes se les tiene que quedar, que en todos estos procesos no debe de haber litis, no debe de haber controversia. Creo que me voy a cansar de repetírselos, pero de repetírselos y repetírselos todos los sábados que tengamos curso, creo que lo vamos a aprender. Veamos ahora. Vamos a ver, diferencias entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria, para que vayamos haciéndonos la idea y vayamos un poquito aterrizando ya nuestro tema de hoy. ¿Cuándo es un proceso contencioso y cuándo es un expediente voluntario, verdad? El expediente de jurisdicción voluntaria no lo vamos a considerar como un proceso, solo como un expediente. El proceso contencioso, pues ya lo conocemos. ¿Cuál es la primera diferencia? Que en el proceso contencioso va a haber un litigio. En el expediente de jurisdicción voluntaria es un negocio, por decirlo así, lo que se va a llevar a cabo, o una declaración de voluntad de las partes. Entonces, hay diferencia. Proceso contencioso es un litigio y expediente de jurisdicción voluntaria es un negocio o algo donde no hay litigio. En el proceso contencioso hay partes, ¿verdad? La parte demandada, la parte actora, son las partes que intervienen dentro del proceso contencioso. En el expediente de jurisdicción voluntaria son participantes, son requirentes, así vamos a llamar a los que intervengan dentro de nuestro expediente de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? En el proceso contencioso debe de haber una acción, debe haber un accionar judicial ante los jueces para que se pueda llevar ese proceso contencioso. En el expediente voluntario tiene que haber un pedimento, o sea, debe ser requerido por las partes que inicie ese expediente voluntario el notario. En proceso contencioso es una acción, ¿verdad? Es un derecho que tiene cualquiera de las partes o la parte que se encuentre afectada a acudir ante un órgano jurisdiccional a darle movimiento para que le resolucionen un conflicto. Aquí en el expediente voluntario, en el expediente de jurisdicción voluntaria, es una solicitud que nos hacen. ¿Cómo le vamos a llamar en el proceso contencioso a los documentos que inician todo proceso? Pues una demanda, ya lo conocemos. En expediente voluntario le vamos a llamar solicitud, ¿verdad? Vamos a ver esa solicitud el próximo sábado, con qué instrumento público es que esa solicitud inicia y cómo se va desarrollando. En el proceso contencioso es una jurisdicción, ¿verdad? Es esa facultad que tiene el juez de conocer, de resolver, de tramitar todo lo que es sometido a su consideración. Aquí se habla de jurisdicción en el proceso contencioso. En el expediente o en el expediente de jurisdicción voluntaria se habla de una atribución. Es una atribución que nosotros los notarios nos da la ley para poder conocer, tramitar y resolver, ¿verdad? No tenemos jurisdicción, sino que se nos da una atribución para poderlo hacer. En el proceso contencioso, pues está la figura del juzgador o el juez, el encargado de llevar a cabo todo ese proceso, ¿verdad? Desde el inicio hasta su finalización a través de una sentencia. Y en jurisdicción voluntaria o dentro del expediente de jurisdicción voluntaria, el encargado de tramitar, de conocer, tramitar y resolver es un funcionario judicial. En este caso, podría ser un juez o el notario. A nosotros nos interesa la parte notarial. Entonces, nosotros somos los que vamos a iniciar, tramitar y resolver nuestro asunto. ¿Cómo va a terminar un proceso contencioso? Nosotros lo sabemos que es a través de una sentencia, ¿verdad? A través de una sentencia que se vuelve, al estar firme, después de haber agotado todos los recursos legales o de no haber hecho uso de ellos, va a causar una cosa juzgada. En el caso de un expediente voluntario o de jurisdicción voluntaria, va a finalizar a través de una resolución o de un acuerdo. En este caso vamos a hablar más de resolución. Va a terminar o a finalizar con una resolución, ¿verdad?
esta resolución no va a obtener la calidad de cosa juzgada porque puede ser revisada y modificada por un juez en un plazo posterior, ¿verdad? Cada cosa tiene su tiempo de poderlo hacer y lo vamos a ver en cada proceso que vayamos conociendo. Entonces, espero que veamos un poco la diferencia, ¿verdad? Que a pesar de que diga proceso de jurisdicción voluntaria, pues no es un proceso como el que conocemos contencioso, sino que es un expediente. Lo vamos a ver como un expediente, pero le vamos a dar el nombre, así que lo vamos a llamar como la ley establece, proceso de jurisdicción voluntaria. Aunque sepamos nosotros para nuestro aprendizaje que es un expediente. Así lo vamos a ver, como un expediente, pero le vamos a llamar proceso de jurisdicción voluntaria. Veamos. Entonces ya vamos a ir aterrizando porque ya nos queda poquito tiempo. Vamos a hablar unas cosas. Necesito que para el próximo sábado ya empecemos a tener nuestras leyes, porque ya vamos a empezar a desarrollarlas en cada proceso, pero igual si las tienen que comprar con tiempo, les digo cuáles las que vamos a utilizar. Si las van a descargar, pues las imprimen. Lo que me interesa es que ustedes las tengan en su poder cuando vayamos a recibir nuestro curso, para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Así como trabajamos en procesal de familia, yo les voy a ir diciendo que pueden ir colocando o sus anotaciones como ustedes prefieran. Entonces, el primero, Código Procesal Civil y Mercantil, porque pues recordemos que ahí están los 3 primeros procesos de jurisdicción voluntaria notarial que vamos a aprender. Bueno, no, en el orden del programa no están así, no van a ser esos los primeros, pero sí es lo primero que tenemos que usar. Código Procesal Civil y Mercantil, pues ese ya lo tienen en su poder. Si no lo han usado en el semestre pasado, bueno, en el semestre pasado lo usamos para procesal de familia, entonces no está tan empolvadito. Vamos a traerlo de donde lo guardamos ahorita para las vacaciones y lo vamos a preparar para nuestro curso de Derecho Notarial 4. Luego, necesito que ustedes compren la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, que es el decreto 5477. Normalmente, a veces, viene en la parte de atrás del código de notariado. Si su código no es de los chiquititos, ahora si usan un poquito más formalitos, así un compendio, pues aquí los trae, casi vienen todas aquí. Pero si no, ustedes pueden comprar solita la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Revisen su código de notariado si no está en la parte de atrás. Si está en la parte de atrás, excelente. Solo tienen que revisar que ya no tengan lo de las adopciones. Pero esto también lo vamos a desarrollar el próximo sábado. Esta ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, o el decreto 5477, sí necesito que lo tengan para el próximo sábado, porque vamos a ver principios, y eso está regulado dentro de esta ley. Y es para que no nos vayamos a perder en nuestro curso. Entonces, necesito que aprendan, el nombrecito está largo, ¿verdad? Está largo. Ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Pero para efectos de la clase y no estarles yo repitiendo el nombre cada vez que me refiera a ella, pues lo vamos a entender como el decreto 5477. Cuando yo diga decreto 5477, la mente de ustedes tiene que ir al trámite notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Pero el nombre, para efecto de que ustedes lo tienen que aprender, ustedes lo tienen que saber, por favor, sí necesito que lo aprendan, que lo lean, que lo estudien, porque puede ser que para el examen vengan y lo puedan, y es más fácil ya tenerlo así. Pero para efectos de que yo me refiera a ustedes y que ustedes sepan ubicarse a dónde vamos con la ley, decreto 5477. Necesito la ley y reglamento del RENAV. Esta tal vez la pueden descargar porque no la voy a necesitar toda. ¿Va? Son algunos artículos que vamos a ver, pero que son importantes dentro de los procesos que vamos a ver. La ley de rectificación de área de bienes inmuebles, el decreto 12583, esta sí también la tienen que comprar, tienen que ver, como les digo, si ustedes tienen su código notariado un poco más completo, más grandecito de lo normal que lo venden, revisen, porque a veces ahí vienen también esa ley de rectificación de área de bienes inmuebles. Si no la tienen, sí necesito que la compren o que la descarguen y la tengan física, porque pues recuerdan que este es el último proceso que la ley nos facultó para poderlo tramitar. Entonces es una clase completa la que vamos a tener con esta ley y la vamos a tener solo una vez. Entonces, si no la tienen el día que vayamos a recibir nuestro curso, se me van a perder un poquito. Entonces,
Ley de rectificación de área de bienes inmuebles, Ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, el decreto 5477, son 2 leyes nuevas que ustedes deben ahora de adquirir para su biblioteca de leyes que tienen ustedes por ahí. Código Civil lo vamos a utilizar también. Necesito también que si no lo tienen por ahí a la mano, pues lo vayan a desempolvar de donde esté. La ley y el reglamento del timbre notarial. También vamos a ver unas cuestiones ahí en cuanto a impuestos, porque se pagan impuestos en estas situaciones. Otra ley nueva que vamos a usar, ley del impuesto de herencia, legados y donaciones. Esta ley es la que vamos a utilizar. Les voy a dar el decreto. Es el decreto 431. Ley de impuesto de herencia, legados y donaciones. Esta necesito que la compren antes de hoy en 15 días, porque de hoy en 15 vamos a iniciar proceso sucesorio, vamos a hacer 2 sábados y aquí esta es la que manda una de las fases principales del proceso sucesorio. Ley de impuestos de herencia, legados y donaciones, el decreto 431, que eso no les puse ahí el decreto, pero es el decreto 431. Entonces ya son 3 leyes que ustedes no tienen en sus saberes y necesito que por favor las consigan. Por favor, y es ya, no para mediados de semestre, no, ya. La ley del registro de procesos sucesorios, el decreto 7375, esta es más chiquitita, esta yo creo que es más fácil que la encuentren descargada, son como 3 hojas, pero necesito también que me consigan esa ley del registro de procesos sucesorios, porque también ahí el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Y hablamos hoy del registro y lo vamos a terminar de agregar con la ley. La ley de parcelamientos urbanos, esa si gustan, todavía no. La número 9, todavía no. Yo les voy a indicar cuándo la vamos a necesitar. Esa todavía no me la compren. El reglamento de inscripción del registro civil de las personas, el directorio del 176-2008, ese yo creo que ese no lo venden. Ese más que todo lo van a encontrar en el internet. Entonces necesito que lo consigan. El código tributario también, pero si no lo tienen, lo pueden descargar, porque aquí son 2 o 3 artículos los que me interesa que vamos a trabajar del código tributario dentro del proceso sucesorio. Entonces también necesito que ya, si lo tienen, imagino que llevaron un derecho tributario y lo tienen que tener por ahí guardadito, y ese no ha tenido muchas reformas. Entonces necesito ese código tributario también que salga a desempolvarse un poquito, porque el trámite o el proceso más complicado de entender, porque es un poquito enredado para muchos, es el proceso sucesorio, y con ese es el que vamos a iniciar. Entonces ahorita, y estuvo bien que en el programa fuera el primero, porque así tengo su mente fresquecita, porque ya en los últimos días del semestre yo creo que ya muchos ya no quieren saber nada y ahí se me pierden y se me van. Entonces vamos a iniciar con el proceso sucesorio. Entonces, por favor, ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, el decreto 5477, sí o sí para el otro sábado, por favor, porque si no se me van a perder casi todos los 2 periodos del próximo sábado, van a tener que ver con esta ley, y si no se me van a perder, y es más fácil llevar la lectura o llevar la comprensión cuando tenemos la ley. Herencia, legados y donaciones para dentro de 15 días, igual al registro de procesos sucesorios, el código tributario también para dentro de 15 días, procesal civil y mercantil, a partir de ahorita todo el semestre. Entonces son las leyes que yo necesito que ustedes tengan a la mano. Si no lograron copiar todas las leyes, necesito tal vez que alguien de las chicas de Telegram que fue administradora el semestre pasado, y si todavía lo van a hacer así, se comunique conmigo. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Celeste. Ok. Perfecto. Ay, qué bueno. Entonces, voy a hacerles llegar este listadito con las compañeras, ya se comunicaron conmigo. Entonces, les voy a hacer llegar el listadito para que ustedes puedan tenerlo ya de manera física, puedan conseguir sus leyes para, como les digo, 5477, sí o sí, por favor, para el otro sábado, sin falta. Y pues espero de que estos 90 minutos que compartimos hayan sido así rapidito tal vez, ¿verdad? Pero hayamos podido refrescar un poco tanta cosa que tiene que ver con el derecho notarial. Entonces solo les voy a dejar de compartir, no se me desconecten todavía porque tengo que volver a ver lo de la asistencia, por favor, y así ya los dejo ir a
almorzar tranquilitos para que ustedes regresen. Ok. Oh, miren, ya vieron que subió la cuota en lo que di mi clase. Lo que pasa es que ya en el transcurso de que les comparto, ya no puedo ver si se van agregando más. Entonces, ok, ahorita sí ya tomé el dato. Bueno, espero que pasen muy buena tarde. Nos vemos el próximo sábado y voy a comunicarme yo con las compañeras de Telegram para pues ver cómo coordinamos lo de sus dudas. Entonces, pues que tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo sábado. Que estén bien.